La idea de que la mente tiene poder sobre el cuerpo ha sido, durante mucho tiempo, objeto de fascinación y debate. Sin embargo, lo que alguna vez se consideró un concepto místico, hoy cuenta con un respaldo creciente en la ciencia. La interacción entre la mente y el cuerpo no es una hipótesis romántica, sino una realidad biológica medible y comprobable, un puente que conecta pensamientos, emociones y estados de conciencia con procesos físicos concretos. Y para entender este vínculo, basta con observar lo que ocurre en nuestro cuerpo cuando experimentamos emociones, por ejemplo. Un pensamiento de miedo activa inmediatamente el sistema nervioso simpático, desencadena una cascada de reacciones químicas, por ejemplo, el corazón late más rápido, los músculos se tensan, la presión arterial aumenta, el sistema inmunológico incluso se deprime. Este mecanismo de lucha o huida fue precisamente diseñado para ayudarnos a sobrevivir a amenazas inmediatas, pero lo que muchas veces ignoramos es que no hace distinción entre un peligro real y uno imaginado. Tu mente, con solo evocar un recuerdo doloroso o anticipar una preocupación futura, puede generar la misma respuesta física que si estuvieras frente a un depredador. ¿Te das cuenta? Por el contrario, cuando hay pensamientos de calma o de amor o de profunda gratitud, se activan otras respuestas, en este caso el parasimpático, que es un sistema de mayor descanso, y en este estado pues todo es propicio para regenerarse, la inflamación disminuye, el sistema inmunológico se fortalece, y aquí entra en juego la conexión mente-cuerpo más poderosa. Tus pensamientos y emociones pueden regular tus procesos biológicos, está claro, y eso frente a un tipo de emoción. Y uno de los campos más fascinantes que valida este principio es la psiconeuroinmunoendocrinología, que estudia cómo los pensamientos, cómo las emociones pueden afectar al sistema nervioso, al sistema endocrino, incluso al propio sistema de defensas del cuerpo. Por ejemplo, investigaciones han demostrado que personas sometidas a altos niveles de estrés tienen una mayor predisposición a enfermedades inflamatorias o crónicas, mientras que quienes practican técnicas de relajación o meditación muestran mejoras significativas en su salud. Y esto no es producto de la casualidad. Las emociones negativas generan un exceso de cortisol, que es una hormona conocida por todos, que además está relacionada con el estrés y prepara el cuerpo para defenderse y para luchar, pero eso nos puede perjudicar a la hora de combatir microorganismos. El efecto placebo es quizás la evidencia más directa del poder de la mente sobre el cuerpo. En cientos de estudios, se ha demostrado que las personas que creen estar recibiendo un tratamiento efectivo experimentan mejoras reales, incluso cuando el tratamiento no contiene ingredientes activos. La mera expectativa de sanación desencadena cambios fisiológicos, como la liberación de endorfinas y dopamina, que contribuyen a aliviar el dolor y mejorar el bienestar. El efecto no es anecdótico, es medible y ha llevado a la ciencia a replantear cómo los estados mentales afectan la biología. ¿Ves? El efecto placebo lo sabes muy bien, pero por si acaso no tienes la referencia, es cuando a alguien se le proporciona un supuesto medicamento, un supuesto fármaco, pero en realidad no tiene nada, es una sustancia inerte, podría ser una pastilla de azúcar, pero la persona está convencida porque hay una influencia de parte del médico, hay una autoridad que le está diciendo que esto le va a mejorar significativamente su cuadro, su desafío de salud, y la persona se va con aquella certeza, consume el medicamento le ayuda o le restablece la salud, y posteriormente pues resulta que no era más que un placebo. Entonces, ¿dónde radica lo que sucedió en el cuerpo?
que promovió estos propios mecanismos de autorreparación. La certeza, la creencia que tenía la persona, que desencadenó precisamente fisiológicamente cascadas de respuestas químicas que posteriormente pusieron en marcha una expresión génica que logró el restablecimiento de ese cuadro de salud. ¿Te das cuenta de lo poderoso que es? Por eso soy un defensor del efecto placebo, como una manifestación coherente, contundente del poder autocurativo que yace en el cuerpo y que hay que encontrar los mecanismos para activarlo. Y la neurociencia también aporta pruebas muy contundentes. La plasticidad neuronal, ¿ves? Que es la capacidad del cerebro para reorganizarse y formar nuevas conexiones neurológicas, demuestra que los pensamientos pueden literalmente cambiar la estructura física del cerebro, o sea, pensamientos cambiando lo físico. Y mediante ciertas prácticas, las personas pueden aumentar la densidad de la materia gris en áreas relacionadas con la regulación emocional o con la atención en el cerebro. Estas modificaciones no solo afectan la mente, sino que tienen repercusiones directas en el cuerpo, mejorando la salud, incluso a nivel cardiovascular, por ejemplo, o reduciendo el estrés, o promoviendo la longevidad a nivel de la telomerasa y prolongar los telómeros, ¿no? Otro campo clave es el estudio del sistema nervioso entérico, conocido como el segundo cerebro. El intestino, con su red de más de 100 millones de neuronas, está en constante comunicación con el cerebro a través del eje intestino-cerebro. Este diálogo bidireccional significa que lo que piensas afecta tu digestión y lo que comes afecta tu estado mental. Ansiedad, depresión y enfermedades gastrointestinales están profundamente interconectadas, lo que demuestra una vez más que cuerpo y mente son un sistema inseparable. De hecho, muchas personas que han padecido por años estados de ansiedad o depresión y que han conseguido, por supuesto, alivio en ciertos fármacos, no han podido superar esto a través de estos fármacos, pero sí lo han podido mejorar sustancialmente hasta el punto de que en algunos casos, no en todos, han podido liberarse de la medicación porque el propio médico ha decidido suspenderla porque ya no la necesitan, a partir de mejorar, por ejemplo, su microbiota, de sanar su intestino que estaba permeable. ¿Te das cuenta de esa conexión tan interesante que hay entre el intestino y el cerebro, la mente, los estados emocionales, etcétera? Pues todo nos demuestra esta interacción constante, incesante. Pero no solo se trata de evitar el estrés o cultivar pensamientos positivos. La intención consciente juega un papel crucial. Y también hay investigaciones recientes, por ejemplo en meditación o mindfulness, que han demostrado que las personas que practican estas técnicas con regularidad no solo han logrado mejorar su salud mental, sino también han podido influir en su propia biología. Y todo esto es muy contundente, ¿ok? Desde mejorar lo que se consideraba crónico hasta pues, una mejor regulación hormonal, etcétera, etcétera. Entonces, esto indica que un enfoque consciente puede influir directamente en los propios mecanismos del cuerpo. Para lo malo, por ejemplo, en cuanto al envejecimiento, y para lo bueno en cuanto a la reparación del cuerpo. Tú decides, tú eliges, ¿verdad? Ahora, quizás uno de los fenómenos más fascinantes que sin lugar a dudas ilustra esta conexión es el que hemos tocado aquí y el que representa parte de la esencia de esta serie documental, la sanación de enfermedades que eran incurables o que estaban en fase terminal, tras cambios profundos en su percepción y estado emocional. Es que son un testimonio viviente de que el cuerpo responde de manera poderosa a la mente. Y estas remisiones no son magia, son el resultado de activar mecanismos biológicos que siempre han estado ahí.
esperando ser dirigidos precisamente por ti. Y todo esto nos lleva a una conclusión inevitable. La mente no solo influye en el cuerpo, sino que lo dirige. Tus pensamientos, emociones e intenciones son más que simples productos de tu cerebro, son fuerzas que moldean tu biología en tiempo real. Y la ciencia lo confirma. ¿Ves? No somos prisioneros de nuestra genética ni de nuestras circunstancias. Somos co-creadores de nuestra realidad interna y externa, y el poder de esta creación comienza con la mente, con tu intención. Así que, la próxima vez que subestimes un pensamiento, recuerda, ese pensamiento tiene el poder de transformar tu cuerpo. Lo que piensas afecta lo que eres, no de manera abstracta, sino en el nivel más tangible de tu biología. La mente sobre el cuerpo no es un mito, es un hecho. Y tú, con cada decisión consciente, tienes la capacidad de dirigir ese poder hacia la salud, la vitalidad y la transformación. Pero para que lo puedas asimilar mejor y con más contundencia, te daré algunos ejemplos cotidianos donde podrás apreciar que a través de un pensamiento hay toda una cadena de acontecimientos biológicos que dan cuenta de la capacidad que tenemos de influir en nuestra biología. Imagina por un momento que alguien piensa en una situación íntima, un recuerdo vivido o una fantasía poderosa, ¿no? Sin ni siquiera moverse, el cuerpo empieza a responder, como si estuviera viviendo la experiencia real. Y en cuestión de segundos, el cerebro libera dopamina, el neurotransmisor que está asociado al placer y a la recompensa, por cierto. Y mientras eso sucede, el hipotálamo genera producción de oxitocina, que es conocida como la hormona del amor, aunque está implicada en un montón de cosas, ¿no? Pero genera sensación de bienestar. Y al mismo tiempo se están liberando endorfinas, que son como opioides naturales del cuerpo, ¿verdad? Que pueden reducir en un momento determinado hasta el dolor físico. Y todo esto va aumentando la sensación de placer. Incluso las glándulas suprarrenales producen pequeñitas, no mucha, cantidad de adrenalina, pero es para ayudar al cuerpo a la excitación, ¿ah? Mientras que los vasos sanguíneos en ciertas áreas del cuerpo se dilatan, porque es necesario, ya lo sabes, ¿no? Y esto apenas ocurre sin un estímulo físico desencadenado por un pensamiento. Y hay toda una cascada fisiológica. ¿Te das cuenta? Ahora quiero que cambies la escena. Piensa en alguien que imagina lo peor, un despido, un accidente, una ruptura con su pareja o una enfermedad, alguien dramático, alguien victimista. Y mientras está enfocado en esos pensamientos, su cuerpo activa un estado de alerta máxima. El cerebro, por ejemplo, pone en marcha el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal, liberando cortisol, ahora sí en grandes cantidades, que va a predisponer al cuerpo hacia la lucha. La frecuencia cardíaca empieza a elevarse, los músculos se tensan, la sangre se desvía de los órganos digestivos y se va ahora hacia las extremidades, como si fuera necesario correr. El sistema inmunológico, por ejemplo, en lugar de proteger al cuerpo, ahora se retira, se reprime, porque el organismo prioriza la supervivencia inmediata sobre la reparación a largo plazo, así que no lo considera necesario. La respiración se vuelve más superficial, lo que altera el equilibrio de dióxido de carbono y oxígeno en la sangre, generando mareos o sensación de ansiedad. Todo esto ocurre simplemente porque la mente percibe una amenaza, aunque no exista en la realidad. Es mente sobre el cuerpo. Te daré otro ejemplo. Cuando alguien recibe buenas noticias inesperadas, podría ser, no sé, la ganancia de la lotería o un ascenso o la confirmación de un logro deseado, el cerebro va a generar también neurotransmisores
sustancias químicas que van a elevar su estado de ánimo, que van a promover una sensación de bienestar general. También va a generar la producción de dopamina en grandes cantidades y un océano de sensación, de euforia, de motivación y energía se va a apoderar de esta persona. Ahora su sistema inmunológico se va a fortalecer, los niveles de inflamación van a disminuir y las funciones digestivas y también las metabólicas van a operar de una forma más eficiente. En pocas palabras, la química del cuerpo refleja el pensamiento positivo. Es mente sobre el cuerpo, lo reitero. Por el contrario, si alguien se siente excluido o rechazado, aunque no haya una herida física, el cerebro va a interpretar este dolor como un daño real y se van a activar las mismas áreas cerebrales que responderían al dolor físico, como por ejemplo la corteza cingulada anterior, los niveles de catecolaminas van a aumentar, esto va a promover inflamación en el cuerpo y lo que hemos estado hablando también va a debilitar al sistema inmunitario, todo el sistema cardiovascular se va a alterar, las enzimas digestivas se ralentizan. Son cambios reales, cambios tangibles, cambios medibles a partir de un pensamiento. Pensemos en alguien que se sumerge en la práctica de la gratitud. Al enfocarse consistentemente en lo que valora y aprecia, el cerebro activa la corteza prefrontal, relacionada con el pensamiento positivo y la regulación emocional. La práctica sostenida de la gratitud se asocia con una disminución en los niveles de cortisol y un aumento en la producción de oxitocina, creando un estado de calma, conexión y equilibrio. Este hábito mental incluso se ha vinculado con una mayor longevidad y una mejor salud cardiovascular. Y solo este hábito podría estar empoderando todos estos mecanismos regulares de autorreparación que están en el cuerpo. De hecho, está comprobado en laboratorios de psiconeuroinmunoendocrinología la emoción que se ha determinado más poderosa porque su cascada de respuesta bioquímica contribuye como ninguna otra con la reparación del cuerpo es la gratitud. Eso está comprobadísimo. Y solo repetir la palabra gracias de forma subyacente ya te predispone a esa respuesta permanentemente y te estás regalando un cambio fisiológico favorable de autorregulación, de autosanación, solo manteniéndote en esta emoción. Ahora, la sensación o sentimiento o emoción que más negatividad han podido comprobar en estos mismos laboratorios de psiconeuroinmunoendocrinología, adivina cuál es. La del victimismo, cuando la persona se siente víctima de las circunstancias. La señora que se siente víctima de sus hijos, que no la valoran, de su esposo, que no la trata como ella quiere, etc. O la persona que se siente víctima permanentemente del Estado, del gobierno, del país, de las situaciones, y sin darse cuenta van sosteniendo este tipo de emocionalidad en su cuerpo de manera habitual hasta el punto que sus propias células se vuelven adictas a través de las membranas y de los canales receptores de este tipo de fisiología, se vuelven prácticamente adictas a esta química, con lo cual el cuerpo va a intentar una y otra vez recibir esa misma química, y para recibir esa misma química es como un círculo vicioso, la persona tiene que volver a enfocarse en su victimismo, en su dramatismo, y así se entra en un círculo vicioso terrible, fatídico, que está perjudicando grandemente la salud del cuerpo. Entonces, todo esto que te he estado reflejando en contraste son pruebas fehacientes de la mente sobre el cuerpo, porque todo lo que hemos estado narrando aquí se inicia con pensamientos, y los pensamientos desencadenan cambios que operan en el cuerpo físico, que como te decía son medibles, son tangibles. Y queda súper claro entonces el concepto de mente sobre cuerpo. Y como te decía al principio, no es un mito, es una realidad. La mente sobre el cuerpo. Ahora, nos corresponde, y ese es parte del propósito de estos episodios,
tomar el control y ser nosotros quienes a voluntad y a conciencia dirigimos esto. Es lo que abraza precisamente el concepto que hemos estado llamando en esta serie soberanía biológica. Accede al protocolo completo y a la serie exclusiva en televisiónconsciente.com. Tu reflejo no define tu destino. Tus pensamientos sí. ¿Es posible que el pensamiento pueda sanar? Llega la revolución de la medicina cuántica. Atrévete a activar el poder sanador que llevas dentro. Descubre la serie epigenética, la sanación a través de los mecanismos internos del cuerpo, y comienza tu transformación hoy en televisiónconsciente.com.